Bien. Antes de empezar, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran exponer, ¿sí? Si no, caso contrario, arranco ya con la clase. Bueno, muy bien. La teoría estructuralista, si uno dice, bueno, a ver, pareciera de que lo que va a hablar es de estructura, ¿sí? Y eso de algún modo no es tan así. Es una teoría, es un enfoque que lo que viene por sobre todas las cosas a plantear es que las organizaciones se tienen que tratar de pensar, de entender y de analizarlas de un modo que después se va a exponer por sobre todas las cosas, con un sentido más bien sistemático, como si fuera un gran sistema, ¿sí? Y que a las organizaciones, este fenómeno objeto de estudio que tiene la administración, de alguna manera, la tendríamos que pensar como, y esta es la palabra de la cual vamos a hablar mucho en la unidad, es que la tendríamos que entender como un todo, ¿sí? No como un fenómeno que estudiamos, ¿no? Las organizaciones, en donde hay elementos, partes, componentes separados y que de alguna manera interactúan y demás y conforman una organización. Sino lo que dice es un enfoque que lo que viene a plantear es, no tenemos que ver o no deberíamos ver a la organización como partes separadas y unidas, sino como un gran sistema, un gran componente, en donde todas se relacionan e interactúan y todas se deben entre sí, se deben a algo más que ellas solas individualmente, sino que se deben a un todo, en donde, muy posiblemente, un cambio en alguno de esos elementos, ¿sí? en un componente, en una tarea, en un departamento, ¿sí? puede generar un cambio en la totalidad de la organización. Es decir, que una modificación de un elemento posiblemente acarrea la modificación de otros elementos y a las relaciones que esos elementos tienen. ¿Por qué? Porque estos elementos no están individualmente separados de otros, sino que interactuando e interrelacionándose con otros, conformando este todo, ¿sí? Por lo tanto, es un enfoque que viene a estudiar a la organización y a todos los elementos de esta organización como una estructura, o cómo todas ellas componen a una estructura, y esa estructura se explica, se puede entender, comprender y estudiar a través de la relación que tienen ellas en este todo. Es decir, cómo están compuestas esas partes, cómo están dispuestas esas partes y cómo se da la interrelación de esas partes para explicar el todo, para explicar a la organización, ¿sí? Entendiendo que todas esas partes, esos componentes, se reúnen y se subordinan a un arreglo estructurado que es el todo, ¿sí? Parece un poco una cuestión metafísica y en parte es un trabalengua, pero creo yo que esta intención de explicación que intenté decirles, en definitiva ocurre o podría ser aplicado a cualquier otro fenómeno, ¿sí? que se encarga de estudiar cualquier parte o cualquier otra ciencia del conocimiento humano. ¿Sí? Es muy posiblemente que si tenemos alguna cuestión que hace a la medicina, ¿no? en la explicación a un tema, a una dolencia o a una enfermedad, pueda que no venga necesariamente por la explicación de una especialidad de la medicina en particular. Muchas veces el abordaje de determinadas cuestiones médicas resulta o se le puede otorgar un diagnóstico gracias a la intervención de ¿qué? De varios especialistas necesarios para explicar un fenómeno que tiene incidencia sobre, de algún modo, nuestro todo, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Y así creo podemos hacer una analogía de muchas otras cuestiones.
por supuesto, y por sobre todas las cosas, sobre el que nos interesa a nosotros, que son las organizaciones. ¿Qué es lo que debería quedarnos bien en claro de lo que he tratado de explicar? Es que no podemos ver a las organizaciones como si fuesen partes divisibles, que no están entendidas entre sí, que no están interrelacionadas entre sí y que no se vinculan. Bien, deberíamos ya a la instancia en la que estamos en administración y en especial en este recorrido histórico que estamos haciendo de las diferentes corrientes de la administración, para entender cómo llegamos a hablar de organizaciones y de administración en el día de hoy, en el siglo XXI, camino al siglo XXII, de qué son las organizaciones, ¿sí? Este es un enfoque de lo que viene a tratar de explicar que el fenómeno que se encarga la administración de estudiar no debería analizarse, estudiarse y tratar de diagnosticar sobre ellos como si fuese un compendio de partes o de estructuras que no tienen una relación, sino que la organización es un todo simbiótico en donde sus partes se reúnen y se subordinan a ese todo a los fines de coordinarse y otorgar el mejor producido, que es el objeto que tiene una organización, ¿sí? ¿Me expliqué un poco en este punto, sí, o queda alguna duda? ¿Queda claro? Bien, ese todo para la teoría vendría a ser la gran estructura que es una organización. Y el otro elemento que esta teoría nos viene a traer es un tema que quizás no otras teorías que la antecedieron, otros enfoques anteriores, habían de alguna manera pretendido analizar, que es el hecho de que las organizaciones, como todo, ¿no? Como un sistema totalizador, no son organismos que están no vinculados con otros organismos, por decir una manera, ¿no? Con otros fenómenos, sino que son un sistema que se encuentran en un ambiente, ¿sí? Mayor que un sistema que las incluye y que de alguna manera le es superior a ellas, o exterior e inclusive abarcativo y externo a ellas, y que las incluye, ¿sí? Y que vincula y que comprende también a otras organizaciones. Por lo tanto, es un enfoque que nos viene a traer como tema de análisis y de interés y de estudio al medio ambiente externo, algo de que muchos enfoques, o que la gran mayoría de los enfoques anteriores, no habían hecho énfasis. Por lo tanto, ya viene a poner la atención al entendimiento de que las organizaciones no son componentes o que no son fenómenos que están inmersas en la nada, sino que son sistemas, son un fenómeno objeto de estudio que están interactuando con otras organizaciones y que esa interacción se sucede en un medio ambiente mayor que el medio ambiente propio de la organización, ¿sí? Ese va a ser el punto y el abordaje que va a tener este enfoque para el fenómeno objeto de estudio de la administración, que son las organizaciones. Y ese va a ser de alguna manera el énfasis de estudio de este enfoque. ¿Bien? Habiendo hecho esa introducción, el enfoque estructuralista lo que dice es: todas las organizaciones tienen distintas instancias por las cuales transcurren, desde el momento en el que se inician hasta su máximo desarrollo, ¿no? Muchas organizaciones, o la sociedad de las organizaciones, dice así la bibliografía, tiene una etapa natural en donde comienzan con su desarrollo, ¿sí? En donde el énfasis y la atención de las organizaciones está en dar inicio a sus actividades, donde la explicación en el desenvolvimiento de las organizaciones es más bien del orden de lo natural, no hay intensidad del trabajo, no hay intensidad del capital, no hay intensidad de prestar atención a temas que hacen a procesos y procedimientos, que es de algún modo aquel tema de énfasis que hizo la burocracia, sino que hay una etapa inicial en donde el objeto es desarrollar y lograr que la organización inicie sus actividades y pueda desarrollar sus actividades. Luego de ello deviene la etapa del trabajo, es decir, la etapa en donde la organización lo que pretende es
la intensificación, hacer más intensivo y extensivo su trabajo, con tal de suplir a la industria y al mercado en el cual cualquier tipo de organización pretende brindar sus productos, bienes o servicios. Superada esa etapa viene la etapa de la intensidad del capital, ¿sí? Expansión, tecnología, competitividad, procedimientos, etcétera, y que luego, una vez que ello está transcurrido, es decir, que ya de algún modo está garantizada su tarea, su trabajo, el capital se está desarrollando y expandiendo, a la organización lo que le queda, ¿sí?, es pensar en la interacción con otras organizaciones. Es decir, en pensar que de algún modo, más que hacer en ella, lo que le queda es qué puede hacer la organización para con otras organizaciones. ¿Por qué? Porque creo que es un poco infantil, viene, creo, entre comillas, a decirnos esta teoría, de que una organización en ocasiones no depende, cuando ya tiene quizás su potencial desarrollado. Siempre hay cuestiones para mejorar, por supuesto. No creo que no existe la condición de perfeccionamiento de una organización. Creo que siempre hay elementos para perfeccionar. Lo que nos viene a decir es, a la organización, más que pensar en ella misma, tiene que también, no sino que tiene que también pensar en el desarrollo de organización y de su vínculo con otras organizaciones, ¿sí? A esto la teoría la llama la etapa de las organizaciones, es decir, el interés que le tiene que dar una organización a las relaciones que mantiene con otras, ¿sí? Imaginemos esta situación, una organización no lo es sola en lo absoluto, depende de muchas partes, ¿sí? Depende de muchas otras organizaciones y muchas otras instituciones. Ejemplos: proveedores, clientes, ¿sí?, accionistas, el Estado, escuelas, universidades, ¿sí? Todas otras instituciones, todas otras organizaciones que de algún modo son las que le proveen a esa organización o a cualquier organización de los insumos que puede necesitar: conocimiento, materias primas, capital financiero, económico, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué nos viene a decir esta teoría en este punto? Una organización, una vez que se pensó a ella misma, lo que debe hacer es pensarse a ella misma en relación con otras organizaciones, ¿sí?, de cualquier tipo. ¿Se entiende esta idea? De aquí, bueno, el énfasis, luego, que muchas organizaciones, por supuesto, hacen del vínculo que tienen las organizaciones con otras organizaciones de cualquier índole, en especial y muy conversado en la actualidad de las organizaciones, que es el aspecto social, ¿sí? Y el énfasis que cada vez más tiene el tema de la responsabilidad social que las organizaciones deben orientar y tienen que orientar como su vínculo hacia las organizaciones, en este sentido del orden social, ¿sí? Y ustedes podrán imaginarse infinidad de ejemplos de distintas actividades que hacen organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, que están orientadas ¿a qué? A darle un producido a la sociedad de cualquier tipo de índole, ¿no? Generar actividades filantrópicas, de donación, de recreación, de estímulo a la educación, etcétera, 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 ¿sí? Por lo tanto, de nuevo, el rescatar que una organización, una vez que de algún modo va supliendo ciertas instancias de creación, de mejora, de ampliación y demás, de algún modo lo que le queda es pensar en cómo ella se vincula para con su sociedad y otras organizaciones que están en esa sociedad en la que se desarrolla. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? ¿Pulgar para arriba, pulgar para abajo? Profe, es en el libro cuando menciona el tema del enfoque múltiple que tiene la teoría y que habla de un análisis interorganizacional, eh, Exacto. porque, o sea, incluso una organización, no sé, o sea, recontra formal depende de otras organizaciones. Estamos de acuerdo. Ustedes, no sé si lo recuerdan, al principio de la materia, en el capítulo 1,
cuando se habla de sociedad de las organizaciones, ¿sí? A ver, ¿a qué apuntaba eso? Creo haberlo conversado yo. Es cómo se imaginan ustedes vuestras vidas, sus vidas, por fuera de las organizaciones. O quizás la pregunta previa es, ¿se imaginan una vida? Pregunta cerrada, ¿no? ¿Se imaginan sus vidas por fuera de algún tipo de organización? ¿Sí o no? Pregunta cerrada. ¿No? Entonces la respuesta sería sí o no. Y luego de ello es, bueno, ¿por qué? Y a lo que apuntaba el capítulo es, resulta un poco inimaginable, en especial luego, por supuesto, de antecedentes históricos, como hemos conversado, las revoluciones industriales, y el pensar que vivimos en sociedades, digamos, sociedades que desarrollan sus vidas en ciudades, con actividades, en distintas sociedades. Vivimos atravesados desde que nacemos hasta el día del juicio final a través de organizaciones, inclusive hasta en el momento, de acuerdo a nuestra cultura, triste como es el dar la despedida final a un ser querido, ¿no? Es ese acto doloroso para la sociedad, en especial quizás occidental, a través de una institución, una sala velatoria, ¿sí? ¿Se entiende? O el mismo el nacimiento, un acto muy feliz también para nuestra sociedad. En su gran mayoría, hay excepciones, ¿no?, de que pasan con ciertas criaturas, pero donde transcurre ese hecho, la gran mayoría transcurre en un nosocomio, en un hospital, ¿no? Y que no deja de ser una institución. O el mismo hecho de, por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos está convocando hoy por hoy? A nosotros nos convoca una universidad, y una universidad es una organización. Por lo tanto, ¿por qué pensar o cómo imaginar o cómo imaginaríamos una vida, ¿no?, nuestra, de nuestra familia, por fuera de una sociedad sin organizaciones, ¿no? Por lo tanto, algo que quizás pareciera que es obvio, en instancias de la administración era una situación que no era tan obvia. Era una situación en donde las organizaciones estaban por sobre todas las cosas en, primero, garantizar la subsistencia de ella, es decir, están muchas organizaciones en sus primeros días de vida, digámoslo de una manera humana, están concentradas en garantizar que el día de mañana van a poder levantar la persiana y estar operativas. Una vez que eso de algún modo está garantizado y que ya es invisible para la organización, esto es como cuando aprendemos a manejar. Al principio, ¿a qué le prestamos atención? Al embrague, al acelerador y a la palanca de cambio. Una vez que sabemos manejar, ya ni nos dimos cuenta cuando metemos los cambios. Es algo, digamos, del orden de lo natural, pasa, sucede, es totalmente invisible, transparente, no lo vemos. Hasta que surge muchas veces el hecho traumático. Ahí sí le prestamos atención. ¿Qué hicimos? ¿Por qué no frenamos? ¿Por qué no le presté atención a un semáforo? Lo que sea. En el mientras tanto las cosas van suceden, son del orden de lo transparente, ¿ok? En la vida de las organizaciones es así, suceden. Garantizamos, abrimos las persianas, vamos para adelante con la vorágine de responder a lo que necesitamos. Una vez que esa etapa está superada, muchas organizaciones dicen, bueno, a ver, ¿a qué hacemos foco? Bueno, a lo que no hacemos bien. Muchas veces eso tiene que ver en una explicación del orden del trabajo, en cómo desarrollamos el trabajo. Ok, ya le prestamos atención a nuestro trabajo. Por lo tanto, está garantizado también nuestro trabajo. ¿Qué nos queda? Hacernos grandes. ¿Y cómo nos hacemos grandes? Intensificando el capital, de cualquier tipo, intelectual y económico. No piensen que la palabra capital está limitado al aspecto pecuniario, ¿sí? Y una vez que eso está, ¿a qué le podemos prestar atención? Bueno, a ver, a que lo que tenemos a nuestro alrededor, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro. Y eso es el resto de las organizaciones, ¿sí? Y cómo es nuestro vínculo para con nuestras organizaciones, ¿sí? A eso apunta un poco el capítulo y también, por supuesto, totalmente concatenado a lo que planteaba usted, alumna. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió un poco la intención? ¿Sí? Primero nos garantizamos en qué cuando nacemos. Bueno, lloramos en síntoma de que queremos comida. Luego, una vez que ya no nos sacia la leche, la papilla. Una vez que la papilla, dennos carne, dennos asado, carne con hueso, dice mi hijo. ¿Sí? Al principio estamos concentrados en ponernos derecho con el cuello, no sabemos qué hacer con el cuello. Luego que el cuello está derecho, buscamos ponernos erguidos. Una vez que nos ponemos erguidos, buscamos caminar. Una vez que caminamos,
¿Qué buscamos? Correr. Una vez que corremos, la bicicleta con rueditas, y una vez que la bicicleta con rueditas no es suficiente, sáquenle las ruedas porque las ruedas molestan. Quiero ser Lance Armstrong, Miguel Indurain, ¿sí? Un poco así es la vida, y un poco así también la vida de las organizaciones, ¿sí? Siempre pensando, por supuesto, que estas etapas se van cumpliendo, que van de algún modo siendo superadas. Caso contrario, siempre hay una etapa en la que nos quedamos. ¿Se entiende un poquito la idea? ¿Sí? Bueno, me alegro muchísimo. Bien. Por eso, y un poquito en relación a lo que estamos hablando, este enfoque nos viene a traer, ¿sí? Y nos viene a presentar, o da nacimiento, al hombre organizacional, ¿sí? Estamos tanto hablando de organizaciones y el hecho de que de algún modo vivimos en una sociedad de organizaciones. Este enfoque nos viene a presentar, como otras organizaciones le han dado nacimiento a otros hombres, el económico, el social, el burocrático, ¿sí? Y demás, esta teoría nos trae al hombre organizacional. ¿Y qué es lo que caracteriza, o quién viene a ser este hombre organizacional que nace con este enfoque? ¿Sí? Bueno, es un hombre que dice, no voy a decir una novedad, es un hombre, es un ser que participa en varias organizaciones, es decir, ya estamos en una instancia en donde las personas entienden que de algún modo no dependen de una y por exclusivamente una organización, sino que ya estamos en una instancia de la sociedad en donde el sujeto, la persona, el individuo, entiende y comprende que está inmerso en una sociedad de organizaciones y en consecuencia sabe, tiene bien presente y es consciente de que es un sujeto que va transcurriendo a través de las organizaciones, o transcurre en y con las organizaciones, no como algo separado, sino como un socio más, un accionista más de cada una de las organizaciones con las que interactúa, ¿sí? Imagínense qué sería de algún modo de las organizaciones sin nosotros. Esto es un poquito esa anécdota que creo que yo les conté a ustedes, de que me llamaba mucho la atención cuando compañeros de trabajo se despedían o era su último día laboral y decían, esta organización no sería nada sin las organizaciones. Bueno, es una obviedad. ¿Qué sería de una organización sin las personas, sin el sujeto, sin el individuo? ¿Serían organizaciones? Es la pregunta, ¿sí o no? Por supuesto, para nosotros que somos totalmente entendidos y expertos ya en organizaciones, es una obviedad, pero muchas personas, al no tener o al no serles visible este hecho de que una organización no solamente es tecnología o una máquina o una computadora o una marca o un procedimiento o una patente o lo que sea, sino que lo que le da movimiento a todo eso es el factor humano, lo expresan de ese modo, ¿sí? Lo expresan del hecho de algo que les parece una novedad y un hecho halagador de decirle a sus compañeros que posiblemente no los vea más en el ámbito laboral, de decirles, ustedes son la organización, lo explican de esa manera, ¿está? Pero no dejan de expresar de algún modo lo que para nosotros es la obviedad desde la administración, de que las organizaciones se explican y son personas, ¿está? Caso contrario sería una entidad, donde tiene una máquina, donde tiene una computadora, donde tiene una estructura, una chimenea, ¿sí? Etcétera, pero hasta ahí nada que de alguna manera las haga funcionar. Veremos cómo será la organización del futuro. Hay algoritmos, máquinas, computadoras, megaprocesadores, pero bueno, por el momento, hasta el momento, en ciertas cuestiones, creo yo, el factor humano no está logrando ser reemplazado, ¿sí? Por lo tanto, bueno, presenta a este ser como un ser que participa en varias organizaciones, que ya comienza a tener presente el hecho de que la flexibilidad es un requisito más que debe ser tenido en cuenta en el currículum del ser humano, que debe de algún modo atender al hecho de que se tiene que hacer o debe convertirse o entender que las frustraciones son parte del componente humano, ¿sí? Y que ya entendió que la recompensa económica
es necesaria pero no suficiente, que entendió también que es un sujeto y un ser social, es decir, que la persona se explica y que muchas veces está limitada a un grupo social y por eso acepta ciertas cuestiones. Recuerdan que lo habíamos conversado en esas conclusiones del experimento de Hawthorne, ¿no? Decía, bueno, sí, está bien con la compensación, pero con tal de que no me echen del grupo, estoy en condiciones de subordinar el aspecto económico para quedarme y ser parte de un grupo. ¿Lo recuerdan a eso? Por lo tanto, eso ponía sobre tapete el hecho de que ya está, reconoce que más allá de lo económico hay algo que está dentro del sujeto que dice, me importa también ser parte de, ¿sí? Por lo tanto, el reconocer el hecho de que hay una sociedad, hay una necesidad más elevada que el solo hecho económico, ¿sí? Que es el deseo de la pertenencia, la necesidad del pertenecer, ¿sí? Y esta teoría redobla de alguna manera esa apuesta y lo que dice es, está lo económico, está lo social, pero no nos olvidemos también de la necesidad máxima que planteaba Maslow, ¿de qué? ¿Qué necesidad máxima? A ver si alguien me la dice. Se agarran la cabeza, como diciendo, no. ¿Es la integración social? La integración social. Una más elevada todavía, David. La realización personal, profe. Bien, eso, exacto. Eso. Bien, ahí va, bien. Esta teoría lo que viene a decir es, yo le reconozco al ser humano que hay algo elevado y que es natural reconocérselo. Y a eso debería apuntar la organización. La organización debería apuntar a reconocer al sujeto, ¿sí?, como un ser que tiene una necesidad elevada y que no está impedido de eso. Porque si no la reconozco, de alguna manera estoy diciendo que está impedido de eso. Por lo tanto, yo lo que digo es, ese sujeto es económico y necesita del otro, pero también necesita que le demos la posibilidad de que se autorrealice. ¿Está? Viene a presentarnos al ser como, de algún modo, el sujeto más elevado que una teoría quizás reconoció hasta este momento. El reconocer que hay un ser que comprende y que está dotado de la inteligencia de darse cuenta de que la organización no es nada en sí misma, sino que la organización también se explica con otras organizaciones, se necesita de otras, y que el sujeto, en su máxima expresión, necesita autorrealizarse. ¿Sí? ¿Se entendió a este hombre organizacional que nos presenta la teoría? ¿Sí? ¿Pulgar para arriba, para abajo o en el medio? Para arriba, buenísimo. Dicho esto, ¿qué les parece si cortamos y nos volvemos a unir? Porque ya en unos minutos se termina. Así no arranco con un tema y me deja a mitad de camino. Volvemos a encontrarnos, estimados. Gracias.